Pues en la gran tertulia de la economía es un placer saludar a don Ricardo Pérez, profesor del IE. Ricardo, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien, fantástico. ¿Sí? Bueno, sí. muchas gracias por estar por aquí. Es un placer saludar a don Antonio Sanabria, doctor en economía, profesor e investigador de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Antonio, ¿qué tal todo? Buenos días, bien. ¿Qué le quedan? Las recuperaciones, ¿no? Las revisiones de los exámenes. Las revisiones. Pero a usted cuando le piden una revisión, ¿usted tiene una actitud proactiva a revisar o no? Sí, bueno, siempre te puedes equivocar, siempre hay cosas que se pueden... Lo que pasa que no... Habitualmente no ocurre el milagro que espera la otra parte, ¿no? Pero alguna vez se da. Alguna vez pasa. Eduardo Abad, presidente de UCTA, no se ría usted cuando yo le pregunto por las revisiones a don Antonio. No, evidentemente no. Lo que pasa es que estoy rodeado, bueno, pues evidentemente de personas con una responsabilidad tremenda, ¿no? Estamos hablando de ni más ni menos que dar formación a las personas jóvenes y que es, desde luego, para mí una de las profesiones más dignas de cuántas se pueden realizar. Bueno, y sabe usted además que en el caso de los economistas, ¿a qué polémica? Aunque eso nos lo dirá Antonio, porque claro, en función de a qué facultad vayas o de qué cuerda sea el economista que te está dando clase, hay quien dice, no, claro, es que estudió bajo la teoría de la Escuela de Chicago, o estudió bajo... Y entonces ya, pues depende, ¿no? Antonio, ¿eso no se lo dicen a ustedes? Pues mira, voy a aprovechar para sacar romper una lanza a favor de la Complutense, pues alguna ventaja tiene que tener ser tan grande, y es que en la Complutense están prácticamente todas las corrientes. Tienes desde liberales, Carlos Rodríguez Brown se jubiló en la Complutense. Tienes desde liberales, keynesianos, poskeynesianos, marxistas. Tienes gente, algún austríaco, tienes gente de todo lado y condición. Con lo cual, yo creo que... Pero eso condiciona cómo se enseña economía, claro, pero no es lo mismo que te la de un austriaco que... Bueno, a ver... ¿Usted cómo se define de todos esos? Hay un currículum... ¿Usted cómo se define? Bueno, es complicado, cada vez es más complicado lo de la etiqueta y podría estar más cerca de una posición keynesiana, pero es complicado hoy en día porque luego cada corriente tiene un montón de matices y submatices y están peleados ahí entre... Al final, las mayores peleas son entre los más afines, ¿no? Pero bueno, lo bueno que tiene la universidad pública en general y una universidad como la Complutense en particular, no solo la Complutense, es que tiene una diversidad en cuanto a enfoques y corrientes. Hay un currículum académico, o sea, no puedes dar lo que te dé la gana. Pero dentro de eso, pues digamos, los estudiantes tienen la posibilidad de ver diferentes enfoques, contrastar diferentes maneras de analizar la realidad económica. Y bueno, y ver que es una ciencia, una disciplina, si se prefiere, que está viva. No quiero que Ricardo se quede sin opinar al respecto de los profesores antes de que le metamos la mano a la tecnología de la IA, porque usted también es profesor, claro, no vaya a ser que no le planteemos lo mismo. Sí, hombre, yo creo que claramente la responsabilidad es alta. Y después, pues yo creo que en todas partes es un poco la misma estructura, ¿no? Hay un currículum que se suele regir por estándares internacionales para que sea, en nuestro caso, pues eso, muy, muy internacional para que sea complementario, porque el 90% de los alumnos son internacionales, y después dentro, pues también está la capacidad de reacción y cómo quieres orientar la universidad o lo que quieres que sea de útil para tus alumnos, ¿no? En nuestro caso, pues se fomenta mucho la cercanía al mundo de la empresa, que tiene sus partes buenas y también tiene sus partes malas, pero que yo creo que el tipo de universidad es distinta por el perfil de alumno muy internacional y por la cercanía a la empresa. Lo que pasa es que ustedes luego le dan clase... Ahora hablamos de autónomos, porque ustedes le dan clase a quien luego será autónomo o a quien luego decidirá si se prorrogan ayudas a los carburantes o no, si se puede vivir sin presupuestos o no, porque al final los economistas que están en un ministerio como el de Economía, en este país o en otros, ¿no? Han pasado por las facultades de económicas, de empresariales, bueno, algunos vienen de Derecho, ¿no? Pero luego ahí, y en función de la corriente que tiene el gobierno, se ve bien o se ve mal. Y algunos economistas luego vuelven otra vez después de... Eso es verdad. Miguel Sebastián es un ejemplo, hablando de alguien de la Complutense. Fíjese usted, Lagarde, no sé si ha tenido la oportunidad de escucharla, pero Christine Lagarde nos ha dicho que back to basics, ¿no? Usaron medidas de política monetaria no convencional y venimos en eso una barbaridad de años y ahora dicen que back to basics. Subimos y bajamos los tipos de interés. ¿Tanto lío para esto, don Antonio? Bueno, es lógico que lo diga. Otra cosa es que sea verdad, pero es lógico que lo diga. Primero que defienda las medidas que acaba de implementar, no va a decir lo contrario. Claro.
Y segundo, que defiendan algo en lo que los bancos centrales llevan un tiempo apostando, que es intentar la vuelta a la normalidad frente a lo que fueron las expansiones del balance de los bancos centrales, que ahora esas medidas extraordinarias pues se reviertan, se reduzca balance y se plantee una vuelta a la normalidad previa a la que hubo con tanta crisis concatenada. Está por ver que eso sea así, que puedan hacerlo, pero bueno, es lógico que lo digan. A ver, esta decisión del Gobierno, don Eduardo, de prorrogar parte de las ayudas, eliminar otras, estamos sin presupuestos, aspiramos a tenerlos, se los promete, no sabemos qué va a suceder en esta materia. ¿Cómo lo encaja usted? Mal. Encaja mal. La primera de ellas encaja muy mal, porque nosotros sacaremos hoy, de hecho, un estudio creo que importante sobre el impacto que tiene el encarecimiento de los carburantes a más de 700.000 autónomos que se quedan fuera de las ayudas, ¿no? Nos parece muy bien que el sector primario, que el transporte, que el agroganadero y que la pesca tengan ayudas y que continúen con las ayudas, sabiendo que ellos ya tienen un un carburante bonificado que ya se está pagando a día de hoy a 0,99 céntimos, es decir, ya está muy por debajo del precio que hay en los dispensadores, en las gasolineras, pero se quedan fuera 700.000 autónomos. 700.000 autónomos que necesitan su vehículo para poder trabajar, fontanero, electricista, el transportista de paquetería, el albañil, el repartidor, la persona que distribuye sus mercancías a sus clientes, es decir, se quedan fuera 700.000 personas que a día de hoy va a suponer un encarecimiento por depósito de alrededor de 48 euros más lo que van a tener que destinar para poder llenar el depósito de su furgoneta, de su vehículo semi-industrial, y creo que es una muy mala decisión por parte del Gobierno. Además, sabiendo que esta decisión también va a tener un efecto... Bueno, el efecto es, salgamos de vacaciones y cuando vengamos de vacaciones, en el mes de septiembre, vamos a pagar el carburante prácticamente al precio que estaba antes de tener las ayudas. Es decir, parece que lo que dejan y lo que permiten es, salgan ustedes en sus vehículos de vacaciones, vamos a seguir manteniendo esos 15 céntimos y luego 10 céntimos y luego 5 céntimos para que no se note, en el verano, en lo que es en los Pero, desplazamientos. Eduardo, en el turismo. 939 millones de euros esta medida, ¿eh? Lo digo, es la manera más eficiente de utilizar el dinero, no lo sé, ¿eh? La manera eficiente es... ¿Cuál es? Porque luego también a los gobiernos se les llena la boca con la cuestión de proteger a los autónomos, ¿no? Pero luego Claro. está la realidad que usted acaba de decir, 700.000 autónomos. ¿Cómo encajamos todo esto? Pues encaja mal, pero por una cuestión, porque cuanto más caro es el carburante, cuanto menos ayudas tiene, más recauda la administración, tanto la administración del Estado, el 60% del precio del carburante son impuestos directos e indirectos. Y estamos hablando de que quien recauda de verdad con el encarecimiento del carburante son las comunidades autónomas, vamos por ese orden, comunidades autónomas y Estado. Se lo reparten a medias, lo que es los impuestos, y por lo tanto aquí quien se está forrando evidentemente son las administraciones, es decir, el gobierno del Estado y las comunidades autónomas. Y en segundo lugar, yo ayer haciendo un análisis del precio del barril, del Brent, estaba el día antes de estallar la guerra en Irán, estaba a 73 dólares el barril. Hoy está a 73 dólares el barril. De la misma forma que ha subido desmesuradamente un 40% al día siguiente de estallar la guerra, seguimos sin entender, los que no somos economistas y no estamos en la macroeconomía, cómo se puede subir un producto que tienes almacenado y que está en tus depósitos a un precio, comprado a un precio, y cómo se puede no bajarlo el mismo producto que sigue estando almacenado. Es decir, nos parece un cachondeo. Y aquí quien nos está sableando de verdad son primero las petroleras, evidentemente el récord de beneficios que van a tener en este segundo trimestre del año va a ser desmesurado, lo veremos cuando tengan los resultados. Y en segundo lugar, quien se está forrando evidentemente es el Estado y las comunidades autónomas. A ver, don Ricardo. Hombre, yo, por ir por dos derivadas que están más cerca de lo que no conozco, ¿no? Primero, una derivada del largo plazo versus el corto plazo, ¿no? Que siempre es decías tú, ¿dónde empleamos mejor este dinero, ¿no? Entonces, claro, a mí
desde el desconocimiento me cuesta entender este corto plazo cuando en el largo plazo carecemos de una política industrial potente y seria que quiera fomentar X áreas donde queremos ser más competitivos. Por otro, los efectos secundarios de este tipo de cosas, ¿no? Estaba viendo un gráfico ayer de, por mucho que Trump se empeña en intentar cargarse el coche eléctrico, la venta de coches eléctricos en Estados Unidos repunta. Y entonces lo vinculo, precio alto de la gasolina, repunte de coches eléctricos. Volkswagen anuncia ayer un recorte de empleados y de fábricas, 100.000. mientras que 100.000 los chinos trabajadores. siguen vendiendo más, a pesar de que les estamos aplicando unas tarifas locas. Entonces, claro, ves el efecto de este tipo de decisiones cortoplacistas versus largo plazo y la competitividad en Europa y en el país, y te quedas pensando, pues eso, ¿dónde metemos el dinero que sea más largo y menos corto? El corto está fantástico porque acalla voces a corto plazo, pero el largo es donde está pues el futuro del país, de la empresa y de todas estas cosas. Ya, es muy interesante porque este debate está a pie de calle, ¿eh? Ayer, discúlpenme ustedes, pero participaba en un debate a pie de calle de padres y madres de colegio en un parque donde el planteamiento iba precisamente en esta línea, ante la falta del aire acondicionado o la falta de recursos públicos para que los niños pequeños, cuando no tienes un apoyo, una red familiar, den cobertura, ¿no? Y entonces decían, claro, pero hay dinero para hacer colaboración público-privada y para las empresas, y no tenemos dinero para que los niños tengan aire acondicionado o para que todos los niños cuando acabe el colegio durante 2 meses y medio puedan acudir a un sitio, porque nadie se puede permitir 2 meses y medio de vacaciones. Y este debate está en la calle, ¿no? De verdad que yo no quiero caer en la demagogia ni muchísimo menos, pero aquí ya que hablamos tanto de la economía macro y la economía real, y la economía crece, pero los salarios no van acorde, ¿no? con el crecimiento del 2,6% que ayer elevó el gobierno, pues luego los problemas de la gente también están ahí. Si hay tanto dinero, ¿por qué no da para cuestiones del día a día? Hombre, la discusión en los medios internacionales es no entendemos este mal autoinfligido en Europa, donde la gente sigue construyendo colegios sin aire acondicionado, cuando es obvio que va a ser así, y en lugar de una política de energía que sea energía más sostenible y que nos permita ser más competitivos ahí, pues nos autoinfligimos dolor diciendo que no, que es que consume mucha energía, esto es poco sostenible. Entonces, yo creo que lo que es poco sostenible es no mirar a la realidad a los ojos y seguir actuando como si esto no hubiera cambiado y no fuese a cambiar más rápido. Entonces, pues, vamos, yo creo que es obvio que hay que tener medidas que nos pongan en la realidad, y la realidad no es el corto plazo, la realidad es el clima ha cambiado, tenemos que hacer cosas distintas con nuestros servicios, pero es lo mismo que cuando miras a un salario de un profesor y la importancia que se le da a la educación, ¿no? Han leído ustedes, han tenido la oportunidad. Luego, ahora vamos al Financial Sí. Times, pero discúlpeme, ya que dice don Ricardo esto, no sé si han tenido ustedes la oportunidad de leer hoy la portada del diario El País. Sí. Finlandia sale a la Eso caza de es. maestras españolas de Eso es. infantil. Ofrecemos 3.200 euros brutos al mes, y casi es verdad que 3.200 euros brutos al mes. Luego, bueno, pues no es ganar eso al mes, el país tiene un poder adquisitivo más elevado. Bien, pero con la casa incluida. Primero fueron las enfermeras en el Reino Unido y ahora son las profesoras de infantil aquí. A largo plazo, la educación te da gente con más capacidad, te da trabajos de mejor calidad, exporta talento, pero después lo vuelve a traer en forma de talento de reinversión. Claro, pero eso cuesta 15 años verlo, no 2. Sí, España tiene un problema no de formación, sino de la salida de la formación. Siempre se habla que hay una sobrecualificación. No creo que hay una infracualificación en la demanda de trabajo, no en la oferta. Eso nunca puede ser un problema. Y se ve cuando enseguida pues otros países se pelean por enfermeras, por personal de primaria, ingenieros, etcétera, ¿no? Hay como una demanda notable de algunas posiciones, lo cual habla bien de nuestro sistema educativo, mejor de la percepción que podemos tener con los problemas que hay, por ejemplo, ya citados del aire acondicionado, etcétera. Pero volviendo al tema del largo y corto plazo, que me parece una buena manera de enfocar lo que hacía Ricardo. Claro, el tema, por ejemplo, de lo de las ayudas, son ayudas el tema de los combustibles que tenían, era polémica, hubo debate, me acuerdo además, en esta misma mesa, había debate al respecto, pero puede tener un sentido si lo haces solamente a corto plazo. ¿Por qué? Porque son muy caras de mantener
tienen un efecto redistributivo negativo. Lo que sí que tienen como ventaja es que es muy rápido de implementar y consigues contener la inflación. Lo vamos a ver como conforme las ayudas se retiren, entiendo que por eso lo de la retirada gradual, conforme las ayudas se retiren, la inflación va a subir en los próximos meses, porque has quitado una cosa que la estaba taponando. El problema que tienen los autónomos, no nos lo conoces tú mejor que yo, pero no es tanto esa cuestión del coste energético, sino una cuestión de facturación, y que no puedan trasladar ese aumento del coste del carburante, por ejemplo, porque la demanda no lo soporta, ¿no? Entonces ahí es donde puede haber un problema, pero me parece y volviendo a largo plazo, me parece que tiene más sentido enfocar las posibles ayudas que necesitan los autónomos en plantear un plan de ayudas para la renovación del parque de la flota de Pero si no transportes, tenemos presupuestos y entonces los MOVES se nos quedan parados, ¿no? Es que quiero decir que vamos Claro, encadenando una claro, cuestión es que con todo otra eso, aquí, todo eso, ¿no? obviamente luego, efectivamente, luego tienes que entrar a la realidad política, institucional, etcétera. Pero lo que voy es, me parece mejor ese enfoque analizando cuestiones de corto Porque, y cuestiones de don largo. Antonio, y ahora va Eduardo, pero si nos atenemos a lo que usted nos acaba de explicar, ¿no? Estas medidas ayudan a contener la inflación. No me diga que estaremos intentando contener la inflación cifra macro, como Donald Trump en Estados Unidos. Porque, claro, al final a mí, con la explicación que usted daba, yo pensaba, entonces los 700.000 autónomos que tienen que gastar no me importan, ¿no? Porque la realidad lo nota en su bolsillo. Es verdad que la media tiene 900 y pico millones, la que se va a ir prorrogando de 15 céntimos, 10 y 5, que es mucho dinero. Pero entonces, si no ayudas al autónomo a pie de calle, pero contienes la gran cifra de inflación, parece más una medida política que real para el pequeño empresario. Pregunto, No, claro, porque tú calculas que el efecto que te ha generado ese problema inflacionario es de corto plazo. Es todo el problema derivado del bloqueo del estrecho de Hormuz, que no sabes cuándo va a terminar, pero prevés que va a ser una cosa a corto plazo. Y dices, bueno, de momento tiro unos meses con esto y luego, si la cosa se prolonga, pues ya vemos otro tipo de medidas, que evidentemente tiene efecto macro, pero también tiene efecto micro contener la inflación. Sí, si nosotros no somos, además, fíjate, y yo personalmente, no soy precisamente el defensor de las ayudas, soy el defensor de tener más competitividad a través de que los negocios sean más competitivos. Y creo que se ha equivocado el gobierno poniendo en marcha estas ayudas en su momento. Lo que tenía que haber hecho era, desde luego, una intervención directa en los precios de los carburantes, porque creemos y estamos absolutamente seguros que lo que se ha producido con el efecto de las ayudas es que las empresas que nos suministran los carburantes lo que han hecho es tener cifras y volúmenes de beneficios muy por encima de lo que habían tenido en años anteriores. Es decir, pero para eso tienes la CNMC. Sí, pero al final, si un estamento no funciona, porque es lento en su manera de funcionar, no porque no llegue una multa y porque no les vaya a multar, no, es que les sale mucho más a cuenta tener una sanción que perder de ganar la cantidad de millones que han ganado con el hecho en sí de tener, bueno, pues unas ayudas, ¿no? Y yo soy de los que además no quiero subsidiar a los autónomos. Nos parece que es la peor forma de incentivar la actividad económica y nos parece que es el sitio contrario. Fíjate que si somos tan absolutamente permeables con este tipo de situaciones, que somos los que decimos que ¿para qué narices queremos una tarifa plana en nuestro país si al final el 80% de los autónomos que utilizan la tarifa plana su negocio no pasa del segundo año? Es decir, ayudas que son absolutamente disparates, que están de cara a la galería, que son cortoplacistas y que lo único que hacen es, sí, efectivamente, tener un efecto momentáneo el día 2 cuando se presentan los resultados del paro y que parece que las comunidades autónomas están en esa carrera, ¿no? A ver quién tiene más autónomos y a ver de qué forma lo hacen mejor a base de tener este tipo de ayudas. Nos parece un despropósito y nosotros queremos pensar en el largo plazo, que es lo que nos interesa. Nos vamos a ir del autónomo y del día a día de la economía al día a día de los mercados financieros y de la tecnología, porque cuando llegaba aquí Ricardo me decía, uy, un artículo en Financial Times que habla del dinero que se ha marchado de las 7 magníficas, pero de cómo hay mucho dinero y está yendo al hardware y a lo que necesitamos en la IA, ¿no, Ricardo? Sí, sí. O sea, lo estaba leyendo esta mañana y claro, une varias cosas que están pasando a la vez, ¿no? Primero,
que las grandes compañías de tecnología, incluida Nvidia y Google y todos los que se supone que se están beneficiando, no han subido tanto este año. De hecho, no les ganan el Nasdaq. Y en los últimos meses han perdido un montón de capitalización en bolsa. Los que han ganado la pasta son los que ponen los picos y las palas para construir los centros de datos de IA. Y al mismo tiempo la gente que ha estado gastándose un dineral le está poniendo límite. Entonces hay como 3 niveles de análisis aquí. Primero, para que esta gente recupere el CAPEX que está metiendo en inversiones a base de beneficios nuevos, esto tiene que ser un superboom. Segundo, el superboom parece que tarda en llegar porque la demanda sigue creciendo, pero no hay suficiente oferta de tokens, con lo cual los precios suben. Incluso yo que hago mucha formación a empresas y trabajo con mucha gente en esto, ya están empezando a exigir desde dentro, oye, vamos a reordenarlo un poco. No solamente dar licencias porque sí, sino buscar la rentabilidad y el dinero de verdad. Y eso lleva tiempo y lleva reestructurar las compañías, no es compro 3 licencias y ya funciona. Y tercero, la demanda salvaje, la incertidumbre altísima, dice el artículo. Claro, no estamos invertidos en estas compañías, pero estamos locamente invertidos en los que ponen los medios. No sabemos cuánto va a durar, pero está siendo la oportunidad de poner un ejemplo de alguna compañía de chips que ha subido un 750% este año. Con lo cual es súper interesante, ¿no? Las compañías están pensando que solo las licencias no llegan y hay que reestructurarse, y ahí ya sabemos que esto va lento y cuesta. Las compañías que se han convertido en CAPEX, Microsoft solía tener un 15% de CAPEX sobre ventas anuales, ahora está en un 60%. Hoy leí un artículo que apuntaba al coste de la IA y decía, por ejemplo, Gartner estima que los costes de codificación de la IA superarán el salario promedio de un desarrollador para el año 2018. Pues con un desarrollador en Estados Unidos que cobra $500,000 al año aproximadamente, ¿no? $400,000 al año. Nueva York, alguien que vive en Nueva York y tiene un trabajo de esos cobra eso más o menos. Los modelos chinos tienen un costo aproximado de 18 centavos por millón de tokens, 18 centavos por millón de tokens, frente a un promedio de $4 para los modelos líderes. Son datos de Citi, entonces los chinos arrasan y esto venía, yo lo engarzaría también un poco con los autónomos o las pequeñas empresas, porque al final es, para que la IA se use de manera a lo bestia, también necesitamos que los empresarios pequeñitos usen la inteligencia artificial y como no tenga un precio asequible. El precio no es el problema es la formación. Antes decíamos que la formación lo es todo, ¿no? Si queremos tener futuro y si queremos tener trabajadores cualificados, tienen que estar bien formados en las universidades públicas y tienen que estar bien formados, antes lo comentabais, para poder. Ahora nos están pidiendo países que volvamos a exportar talento, el talento de jóvenes que tienen una cualificación extraordinaria. Bueno, es que los autónomos necesitamos formarnos. Fíjate, hay una paradoja que es tremenda. Los gobiernos nos han dicho una y otra vez que hay que hacer una adaptación a las nuevas tecnologías. Nos han vendido todo tipo de situaciones en las que, por ejemplo, los softwares de gestión para que podamos hacer la facturación rapidísima con la agencia tributaria, etcétera, etcétera. Sin formación vamos a seguir de la misma manera. Nos va a pasar con la IA. El que no tenga formación, el que no sepa utilizar cualquier equipamiento que lleve inteligencia artificial está perdido, y lo que precisamente demandamos es eso. Formarnos. Ahora le cuento una cosa. El otro día me tomé un café con el exdirector de Economía del Banco de España y hablamos de la formación de los empresarios, porque se habla tanto de la productividad, pero parece que se vuelca siempre en el trabajador, ¿no? Y cuál es la calidad del empresariado que tenemos aquí, y es un factor determinante en la productividad. Se lo cuento ahora, pero vamos a los mercados, que llega Sandra Torrecillas. Eduardo Abad, presidente de UPTA, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Un placer, gracias por acompañarnos. Ricardo Pérez, profesor del IE. Antonio Sanabria, que vayan bien las revisiones de exámenes. Profesor, gracias. Buen día. Muchas gracias. Buen día.